encuentro aquí con Paul Anderson. Él es un erudito de los estudios del Nuevo Testamento y se especializa, entre otras cosas, en el Evangelio de Juan. Él amablemente ha accedido a responder algunas preguntas y espero que sus respuestas sean de beneficio para todos aquellos que están en América Latina. Bueno, mucho gusto. Gusto estar aquí. Me llamo Pablo Anderson y yo soy antioqueño. Cuando fui joven vivíamos en Medellín, Colombia por 4 años y medio y después año y medio en Guayaquil, Ecuador, y después de eso en Santiago de los Caballeros, en la República Dominicana. Yo soy un profesor en George Fox University en Oregon y estamos aquí en Durham, England. Pablo, cuéntanos un poco acerca de los cursos que enseñas, cuál es tu curso favorito y qué es lo que buscas que tus estudiantes aprendan del Nuevo Testamento. Muchas gracias. Enseño varios cursos, la introducción al Nuevo Testamento y también los escritos de Juan, el Jesús histórico, formación espiritual, un curso en, se dice ethics. ¿Ética? Ética, sí, y otros cursos también. Ahora, ¿cuáles son las 3 ideas más importantes en cuanto al Nuevo Testamento que piensas que todo estudiante de la Biblia debe conocer? Bueno, el primer prioridad, yo creo, es entender el contexto histórico de los libros del Nuevo Testamento y también el contenido de los libros del Nuevo Testamento y aplicando esa sabiduría a contextos hoy. Esos 3 partes son muy importantes para interpretación que es significativa, sí. Ahora, has publicado extensamente artículos, libros. Escoge para nuestra audiencia tus 3 libros más importantes y por qué son para ti los más importantes. Bueno, en los escritos de Juan, mi primer libro fue The Christology of the Fourth Gospel. La Cristología del Evangelio de Juan. Y en ese libro I researched the theological unity and diversity in the Gospel of John. La unidad y la diversidad teológica en el Evangelio de Juan. Y what I learned is that we have a dialectical thinker y lo que aprendí es que tenemos una forma dialéctica de pensar who thinks in both and ways. Que significa no escoger entre uno y otro, sino ambos. Second, about the human-divine dialogue. También acerca del diálogo entre lo humano y lo divino. So the human response to the divine initiative. La respuesta humana a la iniciativa divina. So the father-son relationship is related to Deuteronomy 18. Así que la relación entre el Padre y el Hijo está basada en el Antiguo Testamento en este pasaje de Deuteronomio. God will raise up a prophet like Moses who will say only what God tells him to say. Dios va a levantar a un profeta como Moisés que va a decir lo que Dios quiera que diga. And that's why the words of Jesus should be interpreted as the words of God. Así que las palabras de Jesús deben ser interpretadas como las palabras de Dios mismo. And his word comes true, so he is the authentic prophet. Así que esto se convierte en una verdad y Jesús se convierte en el profeta verdadero. I think that goes back to the historical Jesus, not just John the theologian. No es simplemente Juan creando teológicamente esas ideas, sino que va hasta el Jesús histórico mismo. Then we have a dialectical situation. The Johannine situation has 7 crises over 7 decades. Y también creo que hay un asunto con la comunidad del Evangelio de Juan que experimenta 7 crisis. Number 1 is north and south, Judea versus Galilee. La primera es el norte y el sur, Judea y Galilea. The leaders in Jerusalem reject the northern prophet.
Los líderes en Judea rechazan a los profetas del norte, although some believe in Jesus. aunque algunos creen en Jesús. So John is not anti-Jewish. Así que Juan no está en contra del judaísmo. Second, we have competition with followers of John the Baptist. Segundo, tenemos una competencia con los seguidores de Juan el Bautista. Then a move to Asia Minor, Ephesus, around 70. Y allá por el año 70 hubo un movimiento hacia Éfeso, en Asia Menor. And there you have tensions with local Jewish family and friends in the synagogue. Y allí tenemos tensiones con un contexto más amplio en esta ciudad de Éfeso. That's number 3. But number 4 is tensions with Roman Empire under Domitian, who requires emperor worship. Y la cuarta tensión es tensiones con el Imperio Romano, cuando se les exigía adorar al emperador. So Thomas says, "My Lord and my God," that's the language of Domitian. Así que cuando Tomás en el capítulo 20 se refiere a Jesús como mi Señor y mi Dios, este es lenguaje que se aplicaba al emperador de la época. So then two crises with other Christians. The first one are Docetists. También hay crisis con otros cristianos. La primera de ellas es el docetismo. Second generation Pauline believers who teach it's okay to not be Jewish, but to assimilate with culture. Así que una generación después del apóstol Pablo se enseñaba que estaba bien abandonar el judaísmo y asimilarse con la cultura pagana del entorno. So the evangelist says you must be willing to suffer and die in your following Jesus. Pero Juan dice que deben estar dispuestos a sufrir e incluso morir en su seguimiento de Jesús. But they said, no, Jesus didn't suffer, he was divine. Pero ellos dicen, no, Jesús no sufrió, él solamente era divino. So those denying Jesus came in the flesh were not Gnostics. Aquellos que negaban que Jesús vino en la carne eran gnósticos. They were not Gnostics. Ellos no eran gnósticos, perdón, no eran gnósticos. They were Docetists. Ellos eran docetas. And the reason that they didn't believe Jesus suffered is cheap grace. They did not want to suffer. Y la razón de eso es porque creían en una gracia barata, querían evitar el sufrimiento. And then the sixth crisis is with institutional Christianity. La sexta crisis tiene que ver con el cristianismo institucionalizado. In 3 John, Diotrephes, who loves to be first, is keeping John's Christians out of his church. Diótrefes, en la tercera carta de Juan, que le gustaba ser primero, mantenía a algunos cristianos fuera de su iglesia. And so the elder publishes the gospel to show that the leadership of Christ through the Holy Spirit is available to all people, not just the hierarchy. Así que Juan publica su evangelio para demostrar que el liderazgo de la iglesia no es solamente jerárquico, sino que incluye a todas las personas. The Holy Spirit is available to all people. El Espíritu Santo está disponible a todas las personas. Women are close to Jesus in leadership. Las mujeres están cercanas a Jesús en el liderazgo. The community is a family community like vine and branches. La comunidad es una comunidad como la vid y los pámpanos, Like sheep and shepherd. como el pastor y las ovejas. And that's actually a more primitive ecclesiology. Y esto podríamos llamarle una cristología primitiva, temprana, It's an ecclesiology. una eclesiología. Yeah, ecclesiología. Eclesiología. Primitiva. I Primitiva. think going back to the historical Jesus in the late first century. Y eso va al Jesús histórico en las últimas etapas y décadas del siglo I. And then the seventh crisis is dialogue with the synoptics. Y finalmente, la séptima crisis es un diálogo con los evangelios sinópticos. So the first edition of John is an augmentation of Mark. La primera edición de Juan realmente es una expansión de Marcos. Yeah. I think Luke is dependent on John, preferring John over Mark several times. Y Lucas tenía acceso a Marcos y Juan, pero prefiere Juan por sobre Marcos. Yeah, about 6 dozen times. Aproximadamente, how many times? 6 dozen. Aproximadamente 6 docenas de veces. And Matthew and John are partners, but also debating ecclesiology together. Mateo y Juan son compañeros, pero debaten el significado de la eclesiología. Yeah, so these ideas came out of my Christology book, Yeah. which led to my second book, The Fourth Gospel and the Quest for Jesus. The synoptics are also theological as well as historical. Y también los sinópticos son históricos y teológicos. So when we look at John and synoptics together, there are several ways that they cohere and support each other.
Cuando vemos a Juan y los sinópticos juntos, hay varias formas en las que se complementan y se contribuyen unos a otros. In some ways, the synoptics are superior. En cierto sentido, los sinópticos son superiores. Jesus spoke in parables about the kingdom of God, healed lepers, dined with sinners, etc. Jesús en los sinópticos, por ejemplo, come con gente excluida, también sana a personas que son leprosas. In John, however, we have to and from Jerusalem. En Juan tenemos idas y venidas de Jerusalén. We have 3 Passovers, not just one. Tenemos 3 fiestas de Pascua, no solamente una. I think the temple incident was early, not late. Y creo que el incidente en el templo fue temprano, no tarde en el ministerio de Jesús. So along with John the Baptist, who is challenging people, Jesus challenges people with the prophetic sign of the temple incident. Así que Jesucristo reta a las personas con el incidente en el templo, a diferencia de lo que hizo Juan el Bautista. Yeah. And so then I think that the fourth evangelist, he corrects Mark as well as adding to Mark. Así que yo pienso que Juan el Evangelista corrige a Marcos y también agrega información a Marcos. Now this has problems because it might suggest historical differences between John and the synoptics. Y esto crea algunos problemas, porque quiere decir que habrá diferencias históricas entre Marcos y Juan. But that's the real world. Pero ese es el mundo real de problemas. John has more archaeological details than all the other Gospels put together. Juan tiene más detalles arqueológicos que los otros 3 evangelios juntos. So my third book Así que el libro tercero, el tercer libro, just came out in May. salió el pasado mes de mayo de este año. Archaeology, Jesus, and the Gospel of John. Arqueología, Jesús y el Evangelio de Juan. And I've got 24 essays on archaeological details in John that are not in the synoptics. Tengo 2 docenas de artículos acerca de detalles arqueológicos que encontramos en Juan, pero no en los otros 3 evangelios sinópticos. So scholars who say John is theological but not historical are wrong. Así que aquellos que dicen que Juan es teológico pero no histórico, realmente están equivocados. Because John has more mundane material than the synoptics do. Porque Juan tiene más material mundano que el material que se encuentra en los evangelios sinópticos. So John is the spiritual gospel and the mundane gospel. Así que Juan es a la vez el texto espiritual, el evangelio espiritual y también el evangelio mundano. On my academia page, I have an essay on that. It's El Evangelio de Juan Terrenal. Ese artículo se llama El Evangelio de Juan Terrenal. Yeah, so you can look that up. It's got photos also. Así que pueden verlo por internet y hay hasta fotografías para ilustrar estos puntos. So this is leading to my next book, which is The Fourth Gospel and the Quest for Jesus. No, Jesus in Johannine Perspective, A Fourth Quest for Jesus. Así que esto va a dirigirme en la dirección de mi cuarto libro, que tiene que ver con la cuarta búsqueda de Jesús en el Evangelio de Juan. Yeah, actually, it's just my next book, not my fourth book. Es el siguiente libro. Los primeros 3 que son importantes van a guiarnos al cuarto libro, que no es el cuarto cronológicamente, sino que solamente en la secuencia que estamos hablando. Yeah, I've written 5 books, but I've edited about 35. He escrito varios libros y editado más de 30 libros, más de 35 libros. Yeah. So in that book, I will use new criteria for determining historicity. Así que en este nuevo libro, mi objetivo es desarrollar nuevos criterios para discernir lo que es la historicidad. So I'm seeing John and Mark as the bioptic gospels. Así que veo a Marcos y a Juan como una perspectiva biópica. Yeah. So Matthew and Luke built upon Mark. John built around Mark. It's different on purpose. Mateo y Lucas construyen sobre Marcos, pero Juan construye alrededor de Marcos. So John is different on purpose, augmenting Mark, agreeing with Mark, and providing some different material also. Así que Juan intencionalmente es diferente a Marcos porque agrega material, lo suplementa y también lo complementa. I don't think the Christ hymn was the first stroke of the quill. And I'm calling it an overture instead of prologue. Y en vez de el prólogo le voy a llamar una obertura. An overture is the last thing you write when composing a drama.
Cuando se escribe un drama, la obertura es la última parte que se escribe. maybe even written by John the Elder when he finalized the work of John the Evangelist. Y me atrevo a decir que posiblemente Juan el Anciano fue quien compuso esta parte, It's very similar to 1 John 1, 1-3. porque se parece mucho al primer capítulo y primeros versículos de la primera carta de Juan. Yeah, in the beginning, the word we proclaim to you, that kind of content. En el principio proclamamos a ustedes este tipo de contenido. Yeah, so the beginning of John maybe began with 1:6 through 8. There came a man from God, his name was John, not the light, witness to the light. In that sense, the first beginning of John is echoing Mark. Así que yo creo que el Evangelio originalmente empezaba con el versículo 6 y la historia de Juan el Bautista, no con la luz, la creación y la vida en el principio. So the high Christology of the Christ hymn does not eclipse John's historical material. Así que la cristología alta que vemos en esta obertura no va a eclipsar la humanidad de Jesús, la cristología baja. So when we compare John and the Synoptics, Cuando comparamos Juan y los sinópticos, instead of multiple attestation, I go with corroborative impression. yo prefiero una corroboración, Corroborative impression. una impresión que es corroborada en Yeah. lugar de una múltiple atestación. Right. So if it's similar but different, it still shows something about Jesus. Así que si es diferente, aún así puede mostrar algo acerca de Jesús. Yeah. So similar but different is corroborative impression. Si es similar pero diferente, aún Yeah. así corrobora algo histórico acerca de Jesús. If it's identical, it's maybe dependence. Si es idéntico, puede haber una dependencia literaria. So John supports the synoptics where it's similar but different. Así que Juan apoya a los sinópticos cuando es similar y a la vez diferente. Okay? Instead of embarrassment or dissimilarity, En lugar de vergüenza y de disimilaridad, let's go for primitivity, what seems earlier as opposed to excluding everything later. quiero sugerir que el criterio mejor sería primitividad, Yeah, so knowledge of sociology, economics, that kind of thing. el conocimiento de la sociología, la economía, por ejemplo, ese tipo de cosas. Number 3, instead of naturalism or supernaturalism, how about critical realism? ¿Qué les parece si en lugar de algo natural y sobrenatural usamos la designación realismo crítico? Yeah, so look at political issues and power issues, north-south issues, that kind of thing. Así que vemos asuntos relacionados con el poder y la autoridad, este tipo de asuntos. Yeah, and then in terms of portraiture, general portraiture instead of specific lines. Y en lugar de segmentos vemos, instead of partiture, you said? Portraiture, like a portrait, Ok, instead of hard lines, more impressionistic. en lugar de una descripción general y completa, es algo más impresionístico, más de impresiones, imágenes e impresiones. So scholars who limit history to only specific things, they miss the larger picture. Aquellos historiadores o personas que se dedican al estudio de la Biblia y solamente ven específicas cosas, están perdiendo algo mucho más amplio. Yeah. So this is a part of what I'm calling the fourth quest for Jesus. Y yo le llamo a esto la cuarta búsqueda de Jesús. The first 3 quests have excluded John programmatically. Las primeras 3 búsquedas excluyeron programáticamente el Evangelio de Juan. Back to David Strauss, 1865. Ya en el año 1865, David Strauss ya tenía ese tipo de perspectivas. Yeah, he said, theology, not history, synoptics, not John. Él decía, por ejemplo, que Juan es teología, no historia, preferimos los sinópticos, rechazamos a Juan. Yeah. And then the new quest with Ernst Käsemann in 54 Y una nueva búsqueda con Ernest Käsemann developed criteria for historicity that excluded John. desarrolla criterios para historicidad, pero también excluye al Evangelio de Juan. We call that reductionism. Y le llamamos a esto reduccionismo. Yeah. And the third quest for Jesus simply left John out to be safe. Y la tercera búsqueda simplemente dejó fuera a Juan para estar seguros. Yeah. And so I'm calling for something more risky. It's more difficult. But if we're going to use everything, Yo estoy haciendo algo más arriesgado, pero si vamos a considerar todo,
how can we not include the Gospel of John? ¿Por qué no tenemos que incluir al Evangelio de Juan? So the John, Jesus, and History project Así que el proyecto de Jesús, Juan e Historia is challenging the Jesus Seminar and the three quests for Jesus. está retando el seminario de Jesús y las 3 previas búsquedas del Jesús histórico. So it's an inclusive history. I'm happy with including Gnostic writings, but I'm not happy with excluding John. Es una historia más completa, estoy incluso contento de incluir fuentes gnósticas, pero no estoy contento de excluir al Evangelio de Juan. But I think John and the Synoptics are more historical than the Gnostic writings. Yo creo que Juan y los sinópticos son más históricos que los textos gnósticos. There may be some history in the non-canonicals, Habrá tal vez un poquito más de historia en los textos no canónicos, but most of it is just expansion on the canonical Gospels. pero la mayoría de esta información son expansiones de los evangelios canónicos. So these are things that I'm working on. Así que esto es algunas de las cosas en las que él está trabajando hoy día. Y para terminar este video, ¿qué recomendación le darías, Paul, a los estudiantes de teología en América Latina, de Biblia y teología en América Latina? Yeah, as I was saying in our conference, look at context. So another book that I've written is From Crisis to Christ. Así que, como estaba diciendo en la conferencia, tenemos que ver al contexto. En uno de mis libros, De Cristo a Cristo, Is a contextual introduction to the New Testament, es una introducción contextual al Nuevo Testamento, published by Abingdon. Publicada por Abingdon, una editorial. Maybe we should translate it into Spanish. No, because each chapter looks at contexts in the first century, Porque cada capítulo mira al contexto en el siglo I, then literary features and content, también al contenido y las características literarias, and then applying it to today's contexts. y después el paso que es importante es la aplicación a los contextos contemporáneos actuales. So instead of decolonizing the text, En lugar de descolonizar al texto, let's recontextualize the text. mejor recontextualicémoslo. Yeah, and so what does this mean in Colombia? What does this mean in South Africa? And so just a contextual indigenous reading of the text is what we need. Así que lecturas indígenas contextuales en Colombia, en otros países, es lo que necesitamos. It's not important to say we're not American and we're not European. No se trata de decir no somos europeos, no somos americanos. What's important is how does the Bible speak to us today in our contexts? Lo que es importante es cómo la Biblia habla a nosotros en nuestro contexto particular. And therefore the Spirit who inspired the writing of the text Así que el mismo espíritu que inspiró a los autores bíblicos also inspires the reading of the text as we interpret it for today's context. también nos va a inspirar a nosotros cuando tratamos de entender estos textos en contextos particulares. And that's how the Bible is true for us. Y así es como la Biblia es verdad para nosotros. Muchas gracias, Paul, por esta entrevista. Hemos aprendido bastante y si tienen algún comentario o una pregunta pueden dejarla en la parte de abajo y yo trataré de responderles. Nuevamente, muchas gracias y esperamos con ansias que estos libros sean traducidos al español. Mucho gusto.